Vamos a dar unos minutos para que se conecten el resto de los compañeros y vamos a iniciar a las 5:05 para que por favor no se desconecten y solamente me confirman si me escuchan. Sí, ingeniero, sí se escucha. Buenas tardes. Gracias, Lourdes. Buenas tardes. Ya llegó el candado docente.
Buenas tardes, jóvenes. Espero que todos y todas se encuentren bien. El día de hoy, pues, vamos a iniciar nuestra clase y vamos a continuar con el tema que iniciamos a ver, que era acerca de las categorías de las razones financieras. Habíamos dicho que las razones financieras se dividen en 5 categorías básicas. Tenemos la razón de liquidez, la actividad, el endeudamiento, la rentabilidad y el mercado. Habíamos hablado que las razones de liquidez básicamente nos permiten saber o medir cuál es la capacidad que tienen las empresas para cumplir con sus obligaciones a corto plazo a medida que éstas llegan a su vencimiento. Teníamos que la liquidez se refiere a la solvencia de la posición financiera general de la empresa, es decir, la facilidad con la que se pueden pagar sus cuentas. Debido a que y aparte de, o básicamente la liquidez es muy importante para la empresa, habíamos dicho de que cuando una empresa no tiene liquidez, pues realmente se presentan muchos problemas financieros. Algunos de ellos pueden llevar a la empresa propiamente a bancarrota. Y esto obviamente es una situación que siempre preocupa a los financieros, el poder cuidar que realmente la liquidez de la empresa como tal no se vea comprometida y que de una u otra manera se pueda tener para poder hacer frente a las diferentes responsabilidades que se tienen. Decíamos también que es muy importante identificar o determinar que no siempre, aunque muchas veces nosotros queramos, pero no siempre es saludable tener sobreliquidez. Hablamos que las empresas también tienen que tomar riesgo para obtener mayor ganancia. Muchas veces, ante más riesgos que tengamos, la ganancia puede ser mayor. Sin embargo, el riesgo obviamente aumenta y como puede ser que gane, puede ser que pierda. Entonces, en este sentido, pues se recomienda financieramente que los financieros, valga la redundancia, puedan hacer un equilibrio o un balance entre lo que es y lo que tienen que tener propiamente como liquidez en empresa y las inversiones que ellos van a realizar para poder hacer crecer propiamente y a ganancias, y de una u otra manera pues ir incrementando las utilidades, y de esta forma que indirectamente las acciones también puedan aumentar. Ya veíamos anteriormente que existe una relación bastante estrecha entre lo que es el valor de las acciones. Para los accionistas es muy importante. Si las acciones bajan, pues básicamente no es una buena señal. Generalmente es que sucede algo, y ahí hay que tener bastante cuidado en obviamente cuidar las inversiones o el capital, mejor dicho, que los accionistas han puesto a la orden de la empresa para poder hacer crecer esta empresa. Teníamos que dentro de lo que son básicamente la liquidez como tal, pues tenemos 2 medidas que básicamente son la liquidez corriente y la razón rápida de prueba de ácido. Habíamos visto que en el caso de la liquidez corriente no es más que medir la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Y habíamos dicho que la fórmula para poder generar esta liquidez corriente son los activos corrientes entre los pasivos corrientes. Es ahí la importancia que nosotros tenemos que en nuestros estados financieros, básicamente al momento que el contador entrega esa información, pues el tenerlo bastante detallado, cuáles son nuestros activos corrientes y cuáles son nuestros pasivos corrientes.
habíamos visto también un ejemplo acerca de la comparación que teníamos de diferentes empresas que obviamente dependiendo del rubro, porque esto es muy importante, dependiendo del rubro al que pertenecen, pues habíamos visto los diferentes niveles que podíamos comparar cómo está financieramente la empresa. Y en el caso de la liquidez corriente, también hacíamos mención que no necesariamente cuando la empresa tiene menos liquidez quiere decir que está en bancarrota, porque acuérdense que depende mucho, primero que todo, del tipo de empresa, ¿verdad? Segundo, que generalmente pues tienen más credibilidad, podríamos decir, ante los bancos para poder optar a préstamos sin tener los ahorros suficientes en ese banco, sino que simple y sencillamente por el tipo de empresa, entonces pueden optar a préstamos que pueden ayudar a que de una u otra manera esa empresa pues pueda tener más liquidez financiera. Entonces, vamos a ver un video, pero para que ver este video creo que voy a tener que, no se vayan a desconectar muchachos porque no me recordé que me voy a desconectar un momentito, por favor no se vayan a desconectar, ¿ok? Está bien, ingeniera. Ok, ingeniera, aquí esperamos. Ok, me confirman si me están escuchando, muchachos. Sí, la escuchamos, Fuerte, ingeniera. claro. Ok, bueno, entonces vamos a ver este video que yo creo que muchos de ustedes se han de preguntar cómo vamos a analizar e interpretar las razones financieras. Entonces, en esta lección vamos a ¿me hablar sobre confirma si cómo escuchan, por favor? Sí, ingeniera. Sí. Ok. analizar las razones financieras. Vamos a dar una serie de recomendaciones o lineamientos generales para el análisis de cualquier razón financiera. El análisis de razones financieras se basa en algunos métodos de cálculo e interpretación de razones, o sea, de relacionar un número con respecto a otro, de manera tal que se refleje algún aspecto del desempeño de una empresa. La información que obtenemos aquí es información que proviene de los estados financieros y entonces vamos a relacionar de alguna manera diferentes aspectos del desempeño de la empresa. Esta información es primordial para el gobierno, para acreedores, para propietarios, para la gerencia, para efectos de formarse una idea clara de cuál es el desempeño entonces de esta empresa. Las razones financieras son de diferentes tipos. Tenemos que existen razones de liquidez que nos dicen qué tanto es el efectivo, los activos líquidos que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Estamos hablando básicamente de evaluar la capacidad que una empresa posee para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Pero también tenemos algunas razones que son razones de actividad. Estas razones nos dicen entonces qué logra hacer la empresa con los activos que posee o cómo una empresa logra, por ejemplo, rotar sus inventarios a lo largo de un determinado periodo. Tenemos las razones de deuda. Las razones de deuda nos dicen entonces qué tan alto es el nivel de endeudamiento de una empresa. Y tenemos las razones de rentabilidad, las cuales nos dicen entonces qué tan elevado es el rendimiento o qué tan bajo es el rendimiento que una empresa puede obtener o la rentabilidad que puede obtener a lo largo de un determinado periodo. El análisis de razones financieras
puede ser un análisis de corte transversal. Cuando hablamos de corte transversal, estamos hablando de hacer un análisis a una fecha dada. De manera que yo digo, bueno, al día de hoy voy a observar cuántos son mis deudas con respecto al capital de la empresa. Y eso lo estoy viendo al día de hoy. Pero también puede ser un análisis de comparación o un benchmarking. En este caso estamos hablando de que voy a comparar, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento con el de otra empresa o con un promedio o algún tipo de modelo de referencia. Pero también podríamos hacer un análisis de series de tiempo. Vamos entonces a ver cómo ha evolucionado mi endeudamiento a lo largo del tiempo. Y quiero ver si mi endeudamiento es más alto ahora que el del año pasado o el del año antepasado. Y por supuesto podemos hacer un análisis combinado. Podríamos nosotros combinar entonces el análisis de series de tiempo, por ejemplo, con la comparación con otras empresas o con promedios industriales. Cuando hacemos el análisis de corte transversal, entonces estamos hablando de este análisis en un momento dado. Por ejemplo, si tengo ventas de 200 millones con utilidades de 20 millones y activos circulantes por 95 millones y pasivos circulantes por 50 millones, entonces yo podría analizar al día de hoy, por ejemplo, el margen de utilidad. Voy a analizar entonces cuánto es la proporción que representan las utilidades netas con respecto a las ventas. Entonces vamos a dividir aquí 20 entre 200 y esto me da un 10%. Esto me está diciendo, bueno, tenemos un margen de utilidad de un 10% al cierre de este periodo. Cuando hacemos el análisis de comparación, entonces tomaríamos esta utilidad de este 10% y lo vamos a comparar con algún promedio o algún modelo o algún tipo de parámetro. Entonces, por ejemplo, podríamos compararnos con el promedio de la industria o podríamos compararnos con algún competidor y entonces observar si nuestro margen de utilidad es superior o es inferior al del promedio o al de la competencia. Cuando hablamos de series de tiempo, entonces estamos hablando de la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes resultados de las razones financieras. Por ejemplo, si tenemos este margen de utilidad y lo vamos observando cómo evoluciona año a año. Y aquí podríamos observar, por ejemplo, que ha venido disminuyendo para los últimos años. Y luego en el análisis combinado, entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, una comparación a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que nos vamos comparando para los últimos 6 años con el promedio industrial y nos damos cuenta que nuestro margen de utilidad antes era superior al del promedio de la industria, pero en este momento está por debajo. Nuestra rentabilidad ha venido disminuyendo mientras la industria ha venido incrementando. Entonces, bueno, el análisis combinado nos puede dar una perspectiva más completa de nuestros resultados. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Escucharon el video, ¿verdad, chicos? Sí, ingeniera, sí se escuchaba. Bueno, vimos la liquidez corriente y vimos propiamente en la empresa donde habíamos hecho el comparativo, ¿verdad? Que en este caso era empresa Barrett, pero al igual que todo en finanzas, también lo podemos básicamente ver a nivel personal. En este caso, también hay liquidez corriente y ya podríamos generar en base a lo que habíamos visto anteriormente en el ejemplo que teníamos sobre una pareja de casados que básicamente pues no tenían hijos y querían que ellos hicieran el balance general, en este caso de Jan y John, ¿verdad? En este sentido, si ustedes se fijan, el total de activos líquidos que nosotros tenemos son $2,225 y el total de pasivos, en este caso, que nosotros tenemos es de $105,755. Esta es información que nos arroja nuestro balance general. Al igual que a razones líquidas, al igual que en las empresas, también en la vida diaria, en la vida personal,
nosotros necesitamos igual de estado de pérdidas y ganancias y de balance general para poderlo realizar. Entonces, en este caso, pues tenemos, en el caso de la liquidez corriente, se calcula igual, que sería el total de activos líquidos y el total de endeudamientos corrientes, es decir, de pasivos. En este caso tenemos 2.225 y el total propiamente de los de pasivo corriente serían 21.539. Si nosotros nos vamos al estado de cuenta, vuelvo nuevamente a irnos para que lo puedan ver. Si nos vamos nuevamente al estado de cuenta, entonces vemos que total de pasivos corrientes son 905.000 y el total de activos corrientes son 2.225. ¿Ok? Entonces, esta misma información es la que nosotros traemos, jóvenes, a básicamente a nuestro ejercicio. Pero en este caso es de Joseph Smith. Creo que este no es de Joseph Smith. Permítanme, muchachos. Creo que puse otro ejercicio porque no me parece que fuera el de Joseph Smith. No, sí es de Joseph Smith. Aquí hay un error porque en el balance que yo está mostrando el total de pasivos corrientes de 905.000. Sí, de 905.000. Bueno, en este ejercicio hay un error porque aquí debería de ser 905.000. Entonces, al momento de hacer la división, propiamente, tenemos que son los 2.225 dólares, que es lo que tiene de activos corrientes, entre, o activos circulantes, que también se conoce de esa manera, de los 905.000. Entonces, básicamente, muchachos, el porcentaje que nos da es de 0.0024%. Es decir, que en pocas palabras, bueno, aquí había un error. Aquí tenía que ser los 905.000, pero el ejercicio como tal yo tenía con 21.000. Entonces, para poder explicarlo, lo vamos a dejar con 21.000, solamente que ustedes estén claros que en el estado financiero, en el balance general como tal, no era esta cantidad, ¿verdad? Sino que eran 905.000. Aquí este fue un error de libro, ¿verdad? El caso es, muchachos, que si nosotros hacemos esto, el total de activos corrientes entre el total de nuestro pasivo corriente, da un total de 0.1033. Obviamente, si esto lo multiplicamos por 100, nos da un 10.3%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué creen ustedes que podríamos? Así como lo estamos viendo de esta manera, si se fijan ustedes, tenemos que en este caso nuestros activos obviamente son mucho menores que nuestros pasivos. Ahora, ¿qué creen ustedes que significa este 10.3%? Por el dato, pareciera que hay más deudas que activos. O sea que no es muy alta la liquidez. Sí lo entiendo yo. Ajá, muy bien. ¿Quién otro o quién otra? Que solo van a poder pagar el 10.3% de sus deudas a corto plazo con el efectivo que tienen. ¿Quién participó ahorita?
Brenner. Ok, muy bien, excelente. Así es, muchachos. Aquí la razón nos indica que ellos Smith solamente pueden cubrir un 10% de sus obligaciones de las deudas que ellos actualmente tienen en el primer año. Recordemos que las deudas corrientes básicamente son deudas que no pueden pasar del primer año. ¿Qué necesitarían acá? ¿Qué creen ustedes que ellas podrían recomendar? ¿Qué recomendaciones darían ustedes viendo esto? Obviamente sabemos que las razones, y tal y como también lo vimos en el video y lo hemos visto en las clases anteriormente, pues las razones financieras nos muestran una tendencia de cómo estamos, ¿sí? En este sentido, generalmente cuando nosotros vendemos las razones financieras, pues nosotros generalmente hacemos un comparativo con la industria, cómo estamos a nivel de industria, pero en este caso estamos hablando de las finanzas personales, es decir, de finanzas como pueden ser las de ustedes, las mías. Entonces, en este sentido, miren qué interesante lo que nos está arrojando. Nos dice de que, obviamente, igual, si hubiéramos puesto los 905,000, realmente no tuvieran ni siquiera el 10% para poder hacer frente a las deudas que tienen. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? ¿Qué soluciones les podrían dar ustedes? Si yo les digo, a ver, muchachos, ¿qué soluciones creen que les podríamos dar a la familia Smith? La verdad no se me ocurre una solución aparte de recortar gastos, recortar las deudas. Eso y tal vez subir un poco los precios. Y yo podría ir viendo también entre los activos, entre las propiedades personales, para ir viendo cómo salir de la deuda, ¿no? Son opciones, pero recuerden, muchachos, que también tenemos la opción de los préstamos. En este caso, los préstamos vienen a convertirse, cuando nosotros recibimos el efectivo de esos préstamos, vienen a convertirse en activos líquidos. Por eso era que en el ejemplo anterior nosotros hacíamos mención a eso, que muchas veces las empresas grandes no es que tengan más activos líquidos que las empresas pequeñas, no quiere decir eso, sino que de repente ellos pueden tomar préstamos que les puedan ayudar. Podría también ser, en este caso, una solución para cubrir la deuda, ¿verdad?, que tienen, y obviamente aplicar todas las otras, porque de nada sirve, ojo con esto, de nada sirve que ellos momentáneamente puedan pagar si no generan más ingresos. En este caso, sería importante que la familia Smith pudiera ir generando más ingresos líquidos, ¿sí? Dejar de hacer inversiones en el caso de que estuvieran pensando en realizar más inversiones y obviamente ir saliendo de sus deudas, ¿verdad? Pero para esto, para poder realmente hacer esto, pues tendrían que recurrir en todo caso a un préstamo que les permita tener o aumentar su liquidez y obviamente ya tener opciones para poder disminuir lo que son sus gastos. En este caso tienen que disminuir los gastos y aumentar sus ganancias, ¿verdad? Si antes, por ejemplo, tenían 3 carros, entonces solo tener 2 carros, vender uno para poder tener más disponibilidad y principalmente no endeudarse más, porque el problema es, muchachos, que si ellos, sacan el préstamo, pues bueno, está bien, pero el problema es si después van acumulando ese préstamo con las otras deudas que tienen. Es decir, no gastar en cosas innecesarias. Entonces, este ejemplo nos deja varias lecciones, realmente. No solamente es verlo así como algo frío, y eso es lo que más me gusta de este libro, que no solamente da cara o pone cómo sucede en las empresas o qué puede pasar en las empresas, que obviamente pueden irse a la quiebra, sino que también financieramente como personas también podemos llegar a la quiebra si no sabemos administrar bien lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, si somos personas que nos gusta estar invirtiendo, tenemos siempre que tener presente que si tenemos deudas a corto plazo, tenemos que tener activos líquidos que nos permitan poder afrontar esas deudas. Si no, esto se va a ir
básicamente acumulando, de tal manera que llega un momento en que si seguimos con ese parámetro, gastando más de lo que ganamos, podemos llegar a irnos a la bancarrota, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. Entonces, me pareció muy bien, yo felicito, y las recomendaciones que dieron me parecieron acertadas, y siempre es importante no solamente financieramente recomendar, sino también aquí faltan más análisis, por eso es que son bonitas las razones financieras, porque nos permiten no solo analizar, sino que de repente donde sabemos que puede haber un problema, poder hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Y ver qué es lo que está generando más gasto, de qué manera podemos controlar esos gastos, ¿verdad? Si anteriormente pues gastábamos 5.000 empiras o nos salía un recibo de luz, por decirles algo, de 5.000 empiras, pues ver de qué manera podemos minimizar ese gasto, ¿verdad? Porque si seguimos, imagínense, pagando 5.000 empiras, por poner un ejemplo, mensualmente, esto puede provocar serios problemas. Entonces ahí tenemos que tener bastante cuidado en eso, muchachos, y saber manejar. Y las empresas grandes así lo manejan. Muchas empresas lo manejan en base a préstamos, pero aumentan sus ingresos. Es decir, no solamente generar gastos, sino aumentar los ingresos de manera que podamos equilibrarlos. Tomar riesgos es bueno, pero riesgos que estén medidos, ¿verdad? Que los tengamos controlados. Los malos son aquellos riesgos que no tenemos controlados y que por lo tanto nos pueden llevar a la bancarrota. En el caso de la razón rápida, tenemos que es similar a la liquidez corriente. Y a excepción de esta razón, o lo que podríamos decir que es en lo que difiere, es que esta razón como tal incluye el inventario, que es el comúnmente el activo corriente menos líquido. Tenemos que la baja liquidez de inventario generalmente se debe a dos factores primordiales. Muchos tipos de inventarios no se pueden vender fácilmente porque son productos parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por el estilo. Anteriormente ya habíamos hablado, muchachos, que tener sobreexistencia de inventarios, pues es básicamente tener un dinero ahí, o sea, nos provoca gastos, ¿verdad? Porque es tener, obviamente, la mercadería protegida o lo que estemos produciendo de una forma protegida, pero también, aparte de que nos puede generar bastante gastos, también en este sentido, tener mucho inventario también puede ser un mal signo. Entonces, aparte de eso que tenemos básicamente un dinero invertido en este inventario, y por lo tanto, en esta razón rápida, a diferencia de la razón de la liquidez corriente, a diferencia de ella, pues básicamente excluimos lo que es el inventario como tal. Es decir, que quitamos la parte del inventario, que en el balance general, generalmente el inventario lo ponemos como un activo líquido. Entonces, para poder generar esto, pues quitamos esa parte del inventario precisamente por eso, ¿verdad? Que los productos a veces están parcialmente terminados, artículos con una finalidad especial o algo por ahí estilo que estén diferentes a lo que es en su normalidad. Tenemos que el inventario se vende generalmente a crédito. Ese es otro detalle. Lo que significa que se vuelve una cuenta por cobrar antes de convertirla en efectivo. Y tenemos que un problema adicional con el inventario como activo líquido es que cuando las compañías enfrentan alguna situación apremiante, necesitan lo que obviamente es la liquidez. Es decir, cuando el negocio anda mal, es precisamente el momento en que resulta más difícil convertir el inventario que se tiene en efectivos por medio de una venta. Entonces, es mucho más complicado. Entonces, por esas razones que mencionamos anteriormente, es que la razón rápida excluye lo que es de los activos corrientes e inventario. Si ustedes ven en la fórmula, tenemos que el activo corriente menos el inventario,
y lo que nos dé de ahí, vamos a dividirlo entre el pasivo corriente. Es muy importante, jóvenes, matemáticamente ustedes saben que es muy importante que tengamos mucho cuidado en las operaciones matemáticas. Es decir, incluso en este sentido, teníamos que haber yo colocado esto, lo teníamos que haber colocado entre paréntesis, porque obviamente matemáticamente lo que tenemos entre paréntesis es lo que le tenemos que dar prioridad. Entonces, en este sentido, primero tenemos que hacer la operación de los activos corrientes menos los inventarios, y el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre el pasivo corriente. Esto obviamente nos va a dar el resultado, y tenemos que saber interpretar qué quiere decir este resultado. Nos dice que al igual que en el caso de la liquidez corriente, el nivel de la razón rápida que una empresa debe esforzarse por alcanzar depende en gran medida de la industria. Para nosotros, industria tiene mucho que ver, porque nuestro nivel de comparación, incluso para hacer el benchmarking, necesitamos compararnos con los rankings o con los valores que propiamente tiene la industria sobre la cual se está operando. Y a razón rápida ofrece una mejor medida de liquidez integral, solo cuando el inventario de la empresa no puede convertirse fácilmente en efectivo. En este sentido, muchachos, si el inventario es líquido y la liquidez corriente es una medida preferible para la liquidez general. Es decir, ambos nos proporcionan resultados, podríamos decir, válidos. Sin embargo, si nos vamos a ver y a razón rápida, el resultado de la razón rápida de Barrett, en el caso de la liquidez corriente teníamos en Barrett que era de 1.97, ¿sí? Esto era lo que básicamente 1.97 millones. Esto es básicamente lo que esta empresa tiene para poder afrontar sus pagos a sus proveedores, obviamente para lo que son todos los pasivos corrientes. Sin embargo, si se fijan en la realidad como tal, disculpen muchachos, si se fijan en la realidad como tal, podemos ver que cuando hacemos lo que es la razón rápida, o básicamente cuando calculamos esa fórmula, realmente lo que la empresa tiene, quitando la parte de inventarios, porque ya dijimos que muchas veces el inventario pues no es tan fácil convertirlo en un activo líquido, ¿sí? Muchas veces hay que esperar un proceso que ya habíamos mencionado anteriormente, y esto pues puede generar que tengamos que esperar un poco más de tiempo. Y el activo líquido, recordemos que es un dinero que prácticamente ya tenemos en efectivo, que nosotros podemos hacer uso de él para pagar a nuestras deudas a corto plazo, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos que realmente para la empresa Barrett, si medimos la razón y la liquidez por medio de la razón rápida, vemos que tiene 1.51 millones disponibles, ya no 1.90 millones, sino que es menos de el valor que se tenía previsto para poder hacer frente a lo que son básicamente sus deudas. Y vamos a ver otra vez la comparación que teníamos con nuestra tabla 3.5. Regresamos otra vez a esta tabla y vamos a examinar la columna que listan lo que es la liquidez corriente y la liquidez o la razón rápida como tal, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un comparativo entre diferentes empresas e industrias, y en este caso vamos a hacer un comparativo entre la empresa Dell, que tiene una liquidez, si ustedes se fijan en el cuadro, de 1.3 en el caso de la liquidez corriente. Y si comparamos esta empresa con otro rubro, que es de material de construcción, específicamente con la empresa Home Depot y Lowe's, nos damos cuenta que ellos tienen también una liquidez corriente de 1.3. Ahora bien, ya anteriormente vimos que la liquidez corriente, dependiendo del rubro, puede ser que estemos a un buen nivel o puede ser que
de repente pues no estemos todavía al nivel de industria como están la mayoría de las empresas, ¿verdad? En este sentido, muchachos, vemos que adicionalmente a eso tiene una razón rápida de 1.2. Si ustedes se fijan, comparándolo con Home Depot y Lowe's, tenemos que en uno tenemos 0.4 y en otro tenemos 0.2. Ahora bien, si vemos este contraste, ¿qué podríamos decir de esto? Es decir, cuando comparamos esto, podríamos decir de que en el caso de la razón rápida, lo que es Home Depot y Lowe's están mal. Podría ser una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que podría estar mal? El problema aquí, muchachos, es que no podríamos contestar si está bien o está mal. Es decir, no podríamos dar una opinión porque estamos hablando de empresas totalmente diferentes, cuyos rubros son totalmente diferentes. Y ya vimos que en el caso de las razones es muy importante compararnos con la empresa de nuestro mismo rubro, ¿sí? No podemos comparar peras contra manzanas o viceversa, sino que tenemos que comparar contra el mismo rubro. En este caso, si ustedes se fijan, en el caso de Dell, pues Dell es una empresa que básicamente tenía un modelo de negocios el cual se caracterizaba que fabricaba o tenía ya fabricación a la medida. ¿Qué quería decir esto? Que no requería mantener mucho inventario, sino que conforme se fueran pidiendo las piezas, de esa manera se iban básicamente, o conforme se fueran pidiendo las computadoras, se iba produciendo. Es decir, ellos producían según la demanda que se tenía. En el caso de, a diferencia de esto, las tiendas de Home Depot o Lowe's es diferente. Para darse cuenta de este modelo de negocios en esta industria requieren una inversión masiva en el inventario. Por esta razón es que si ustedes comparan, fíjense bien que en Home Depot tienen liquidez corriente 1.3, pero ¿cómo es que en razón rápida solo tiene 0.4? Sencillo, quiere decir que su mayor en la liquidez corriente, lo que más está sumando realmente es su inventario. Entonces, obviamente, cuando probamos y a razón rápida y quitamos el inventario para sacar la liquidez que se tiene, pues nos damos cuenta que esta empresa tiene 0.4, quiere decir que tiene bastante inventario, ¿ok? Entonces, al tener un inventario masivo, pues obviamente y a razón rápida va a disminuir el valor. ¿Esto qué implica? Que la razón rápida es mucho menor que la liquidez corriente, como ya lo habíamos visto, para la empresa de material para construcción, obviamente, porque necesitan tener el material ahí, porque en el momento que ellos llamen, pues ellos tienen que tener ese material disponible, ¿verdad? En el caso de las computadoras es otro rubro, donde obviamente ellos pueden producir dependiendo de la demanda. Por eso es que ellos dicen, bueno, su computadora llega en 30 días o muestra solamente las computadoras que hay en existencia y si usted quiere esperar, pues espera y si no, pues simple y sencillamente no lo hace. Pero generalmente ellos tienen esta política de que producen a la medida, es decir, según lo que se esté solicitando y según las especificaciones que se estén pidiendo. Hasta aquí, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. No, ingeniera. Con estas dos razones me siento cómodo ya. ¿Se siente cómodo? Cómodo. Cómodo, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, tenemos, muchachos, lo que es el índice de actividad. El índice de actividad mide la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con lo que se opera una empresa en una variable de dimensiones, como la administración de inventarios, los gastos y los cobros, ¿sí? Es decir, nos mide lo que nosotros estamos vendiendo, cuánto estamos recibiendo
y básicamente son las entradas y las salidas que se tienen en la empresa. Muy interesante es ver lo que ellos ven como variables de dimensiones, es decir, la variable de y administración de los inventarios, los gastos y los cobros. Básicamente, si ustedes se fijan, es cómo administramos nuestro inventario, cuánto gasto tenemos, ¿verdad? Y los cobros es cómo estamos recuperando y lo que nosotros hemos dado al crédito, ¿verdad? Existen varios índices para la medición de las actividades de las cuentas corrientes más importantes, las cuales nos incluyen inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. También se pueden evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de los activos. Para esto, chicos, pues también tenemos una fórmula matemáticas. Algo bien importante, en lo que es el índice de actividad, no, esto lo vamos a ver más adelante. Pero en la parte de rotación de inventario, dentro del índice de actividad, si ustedes se fijan, está la parte de administración de inventarios. Entonces, cuando vemos la parte de rotación de inventarios, ya habíamos visto que la rotación de inventarios pueden tener dos explicaciones según el tipo de las empresas. Siempre tenemos que ver cuál es el rubro de la empresa para poder decidir si estamos bien. Por ejemplo, una empresa que su rubro, por ejemplo, son, por decir algo, un supermercado, que también es una empresa, ¿verdad? Obviamente la rotación de ese inventario va a ser bastante alta, porque recuerden que son productos predecederos, entonces son productos que no se pueden tener mucho tiempo en inventario, en stock, y obviamente la rotación de inventario como tal es rápida. En el caso, tenemos otros tipos de empresas, como por ejemplo aquellas empresas que tienen venta de electrodomésticos, ¿qué más? De muebles, todo esto, que pueden ser empresas que sus inventarios puedan incluso superar los 30, 60 días fácilmente, ¿verdad? Entonces depende mucho de la rotación de inventario de rubro propiamente de la empresa. Tenemos que la rotación de inventario mide comúnmente las actividades o liquidez de inventario de una empresa. Ya vimos anteriormente en el ejercicio que habíamos visto de la consultora, donde no necesariamente una alta rotación genera buenas expectativas, porque muchas veces una alta rotación, en el caso de inventario, puede ser todo lo contrario, nos puede estar generando serios problemas a nivel financiero, ¿verdad? Porque de repente no estamos tomando en cuenta, considerando ya ventas, por lo tanto nos toca estar produciendo más de lo que deberíamos de producir si tomáramos en consideración cuáles son las ventas, si trabajáramos con los históricos, y de esta manera se podría llevar una producción que no fuera tan seguida, porque esto incrementa los gastos operativos, incrementa también los costos como tal, y además de eso también incrementa lo que es el uso de la materia prima y propiamente el mantenimiento de los equipos, porque ahí está produciendo, pues estamos desgastando la vida útil propiamente de esos equipos. Entonces, el cálculo de la rotación de inventario se hace de la siguiente manera. Los costos de los bienes vendidos entre el inventario. Si nosotros vemos nuevamente esta relación con la empresa Barrett, tenemos que en este caso los costos de los bienes vendidos son de 2.088.000 entre 289.000. Esto nos da un 7.2. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esto, podemos ver que la rotación resultante tiene significado solo cuando se compara con las de otras empresas de la misma industria o con las rotaciones pasadas de inventario de la empresa. Es decir, nosotros no podemos decir que esos 7.2 está incorrecto o está bien. No lo podemos decir mientras no lo estemos midiendo con las empresas o con las industrias que sean igual que esta empresa, del rubro de esta empresa, para poder saber si realmente ese margen de rotación que ellos tienen, ese índice como tal, realmente es adecuado, ¿verdad? Entonces,
En este sentido, yo no les podría decir si el 7.2 para esta empresa es correcto o no. Para eso tendría que compararlo con otras empresas que obviamente sean del mismo rubro o de la misma industria y saber si estamos bien. Entonces, por eso nos dice que no necesariamente el resultado propiamente que tengamos signifique que estamos bien o que estamos mal. Para poder saber eso, para saber si realmente tiene un sentido, tenemos que compararlo con la industria. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos con una rotación mayor allá de la industria? Pues tenemos que ver realmente, tal y como yo hizo la consultora en el ejercicio que vimos, tenemos que ver realmente si es buena esa rotación, si no es que están produciendo de forma que están produciendo demasiado, están trabajando extra, simple y sencillamente porque no tienen información adecuada para poder generar lo que son o responder a la demanda propiamente de las ventas. Entonces, en este sentido, pues tenemos primero que compararnos con el margen que tiene la industria, con el índice que tiene la industria como tal, y después de eso, jóvenes, tenemos que ver si realmente estamos bien en el sentido de si existe una rotación mayor de la industria, pues ver si eso es un buen signo, si realmente es que se está vendiendo esa cantidad, si realmente se está produciendo en tiempo y forma y no es que se está produciendo por partes, simple y sencillamente porque no tenemos toda la información. Una rotación de inventario de 20 sería normal para una tienda de comestibles, es decir, que si un resultado acá nos da un 20%, por decirles algo, pues es normal en el caso de las tiendas de comestibles, porque obviamente sabemos de que venden productos que son perecederos, que se les tiene que estar dando movimiento constante, es decir, en un supermercado donde no exista movimiento constante de los productos, pues estamos mal. Ahí si hay una rotación que es menor a 20, estamos mal y ahí tenemos que ver qué es lo que sucede. En cambio, una rotación en inventario común para una empresa de fabricante de aviones, por ejemplo, sería 4 veces por año. Es decir, lo que podemos esperar es que realmente sea muchísimo mayor el tiempo que tenemos que tener ese inventario en nuestra empresa, porque obviamente no es como los comestibles, no es un uso de una necesidad primaria, ¿verdad? Sino que los que compran los aviones pues son las empresas, las aerolíneas o de repente alguien que tenga el dinero para poderlo comprar, pero no es que todos los años van a vender una rotación o van a tener una rotación excesiva de inventario. Otro índice que nos permite es la actividad de inventario. Ya vimos que los índices son fundamentales y en ellos vimos que uno de los índices que se manejan es propiamente lo que es el inventario. Por eso es que calculamos propiamente la rotación del inventario. Entonces, hablábamos que otro índice de las actividades de inventario mide cuántos días conserva la empresa el inventario. Es decir, es muy importante en base al tipo de empresa, al rubro de la empresa, pues saber más o menos cómo está esa rotación. Tal y como les decía, muchachos, depende mucho del rubro de la empresa. Por eso no podemos financieramente, si no tenemos todo el contexto, no podemos dar una opinión objetiva, especialmente cuando estamos hablando de las razones financieras, porque estas lo que nos muestran es cómo va la tendencia, pero si ustedes se fijan, es una tendencia comparándola propiamente con cómo está la industria a la que esta empresa pertenece. Y la rotación de inventario se puede convertir fácilmente en la edad promedio del inventario dividiéndolo entre los 365 días, el número de días que tiene un año, ¿verdad? Entre la rotación de los inventarios. Por ejemplo, en el caso de Barrett, la edad promedio de inventario en el 2012 es de 50.7 días. ¿Cómo sacaron esos 50.7 días? Recuerden que tenemos los 365 días entre 7.2.
donde 7.2 es básicamente el número de días que tiene un año entre, los 365 días de año entre la rotación de los inventarios. Básicamente es de 7.2, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue la rotación que nosotros sacamos de la rotación de inventario? Es decir, la rotación que tenemos en inventario nos dio 7.2. Entonces, para sacar cómo estamos, sería básicamente la división entre los 365 días del año entre 7.2, que es nuestro índice de rotación que nos da, y esto nos da 50.69, nada más que ellos lo redondearon a 50.7. Este valor también puede considerarse como el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. Es decir, que básicamente ellos requieren casi 2 meses, podríamos decir, para poder vender el inventario que ellos producen, donde su índice de rotación es de 7.2. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Voy a descargar y asistencia. Entonces, por favor, no se desconecten. Solamente recordarles que el día de mañana igual vamos a tener clases, ¿sí? Entonces, a la misma hora de la clase, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? De parte todo en orden. En lo personal, todo bien, ingeniera. Perfecto, jóvenes. Bueno, entonces solamente desearles a todos y todas que pasen una feliz noche, porque ya es de noche. Cuídense ustedes, cuiden a su familia, si no tienen que salir, no salgan, y si les toca salir por cuestión de trabajo, porque tienen que acompañar a algún familiar o alguna situación, entonces tomen todas las medidas del caso. Que A mí me tengan una tocaba feliz noche. a mí me tocaba circular hoy, pero no salí. Hay que cuidarse, Claro, eso siempre. Bueno, feliz noche. Nos Cuídense. vemos a las 8, ingeniero. Gracias. Feliz noche. Nos vemos a la 8, ingeniera.